días, feliz domingo, bienvenidos al programa Diálogo Con. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Crowe se encuentra atendiendo unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Maritza Durán, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, bueno, por supuesto seguimos preocupados con esta pandemia y los contagios cada vez en aumento del COVID-19. En otros países como Europa y Estados Unidos ya han comenzado la masificación de la vacunación. En Venezuela comenzamos esta semana, justo el jueves pasado. ¿Cómo ve la ciencia este proceso? Bueno, fíjate, en primer lugar, la vacunación definitivamente es muy importante para poder hacer la mitigación de esta pandemia, ¿ok? Lamentablemente en Venezuela estamos tarde. Llegaron al país 100.000 vacunas, eso van a alcanzar para 50.000 personas, pero en el país se deben vacunar al menos 15 millones de personas. ¿De quién estamos hablando? Bueno, deberíamos estar vacunando. Eso para las campañas hay que hacer priorización de las personas a quienes tú vas a vacunar. O sea, no vas a hacer una campaña indiscriminada, no vas a vacunar a todo el mundo primero, sino vas a vacunar a las personas que tienen más riesgo. Entonces, ¿quiénes son esas? Por supuesto, los médicos, el personal médico, el personal de salud. ¿Okay? Los médicos, particularmente los que trabajan en la primera línea, los que trabajan en las emergencias, en los triajes respiratorios, pero también están los cirujanos, los anestesiólogos que se exponen, nuestras enfermeras, el personal que hace el transporte de los pacientes, los analistas que procesan las muestras en los laboratorios de biología molecular, por ejemplo. Todo ese personal debería ser los primeros recipientes de la vacuna. ¿Quiénes además? Las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque son las personas que son más vulnerables al ataque del virus, tienen mayor riesgo de complicaciones. Y también aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, porque es, por ejemplo, los obesos, hipertensos, diabéticos, esas personas, asmáticos, ebóticos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas inmunodeprimidas, son personas que tienen mayor riesgo de, si contraen la enfermedad, de hacer complicaciones. Entonces, el presidente Nicolás Maduro anunció que los que iban a estar en esta primera etapa iba a ser el personal médico o el personal de salud, el personal de seguridad y los diputados al Parlamento. Bueno, si alguno de esos diputados tiene las condiciones que acabo de decir, por más de 65 años y alguna comorbilidad, entraría en los grupos de riesgo. Pero pienso que en esto, cuando tú estás hablando de algo tan importante como la vacunación, tú no debes politizar. Aquí lo importante es hacerlo como lo han hecho en otros países. O sea, esos criterios están muy claros. Lo importante es que el país debe tener un plan de vacunación. No es nada más traer la vacuna. El proceso más difícil es el proceso de vacunación. Ahí es donde está lo difícil del asunto, ¿ok? Entonces, nosotros primero tenemos que tener claro a quién se lo vamos a dar. Y no es una cuestión de que probablemente el personal militar sí pues, lo va a necesitar, pero más lo necesita una persona que tiene mayor riesgo de hacer complicaciones o de morirse de esta enfermedad. Pero también tienes que saber dónde la vas a almacenar, cómo la vas a distribuir, sobre todo en un país que tiene dificultades de gas. Tenemos esas condiciones de almacenamiento para que esas vacunas se resguarden en perfecto estado mientras se hace pues este proceso de vacunación. Una de las cosas que son importantes es por lo menos el mantenimiento de la cadena de frío. Para nadie es un secreto que en nuestro país tenemos severos problemas de luz, sobre todo en el interior del país. No vamos a vacunar solamente a la personas de Caracas o de la región capital, sino nosotros debemos vacunar también en el interior del país. Y en esos sitios sabemos que hay problemas severos de luz. Entonces nosotros tenemos que garantizar que esa cadena de frío se cumpla desde que la vacuna sale del laboratorio, llega al aeropuerto y se almacena en los sitios destinados para eso. Pero además, durante su transporte, tenemos que tener suficientes camiones que vengan refrigerados, que tengan su refrigeración para eso, y en el sitio, en el centro de salud, ya por ejemplo, si la vas a hacer en Cojedes, por decirte algo, si la vas a hacer allá en el Zulia, tienes que garantizar que esa vacuna se mantenga fría. ¿Okay? Y eso para nosotros en Venezuela es un reto, y el gobierno lo sabe,
Y es un aspecto a lo que hay que ponerle corazón, de verdad. Y bueno, por eso también va a depender del tipo de vacuna que tengas. Hay vacunas que tienen condiciones de refrigeración, digamos, muchísimo más estrictas. Por ejemplo, la de Pfizer, que sabemos que se almacena a -70, la de Moderna -20, -30. Pero Entonces, Venezuela vamos a contar es con la Sputnik V, sí, en Venezuela, que es la sí, vacuna rusa que tiene otras especificaciones otras en cuanto al condiciones, sí. por lo menos es más amigable al momento de la refrigeración. Eso es totalmente cierto y eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de escoger la vacuna que viene para Venezuela. Pero lamentablemente ningún laboratorio está capacitado, o sea, uno solo puede suplirlo todo. O sea, todas esas vacunas tienen muchísima demanda en el mundo y lo más probable es lo que se ha visto en los otros países, que el plan de vacunación incluye varias vacunas, varios tipos de vacunas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la demanda es grande, porque todo el mundo se quiere vacunar. ¿Ok? Todos los países necesitan vacunar. Claro, de hecho la Organización Mundial de la Salud advierte que tiene que haber un 80% de inmunización, que puede venir dada por la vacuna y también porque la gente crea sus propios anticuerpos, aquellos pues que ya han sido contagiados. En Venezuela podemos estar mirando hacia esa indemnización o inmunización, perdón, del 80%. Vamos a un receso y al regreso me contesta. Ya venimos. Regresamos con el programa Diálogo Con y tenemos hoy como invitada a la doctora Maritza Durán, quien es presidenta o expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Antes de irnos al corte, quedamos con una pregunta en el aire y era en relación a esta advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de inmunizar el 80% de las sociedades. Y le preguntaba si Venezuela va en miras hacia ese 80% de inmunización. Bueno, hasta ahora con las 100.000 dosis con las que contamos estamos muy por debajo de esto. Nosotros deberíamos, para alcanzar al menos el 70% de esta población vulnerable, que deberíamos vacunar por lo menos 15 millones de personas. Eso requeriría unos 30 millones de dosis, porque son vacunas de doble dosis. Entonces, no, digamos que estamos muy lejos, porque además no es solamente decir, es que eso hay que solicitarlo, eso tiene un proceso, y hasta donde yo no sé, yo no estoy clara si todos esos procesos de solicitud de la vacuna se han llevado a cabo. Pienso que es muy importante que Venezuela trabaje, los entes encargados de esto, trabajen en pos de eso, de garantizar que al menos esas 30 millones de dosis se puedan distribuir al país para que lleguen a quienes lo necesitan, por lo menos a esas personas. Sí, hay conversaciones con el sector privado para ver de qué manera el sector privado pudiera ayudar para la adquisición el empresariado venezolano para la adquisición es que no es solamente, de las vacunas. Yo pienso que es importante no solamente el trabajo, obviamente, porque hace falta el dinero, eso cuesta dinero, pero además yo creo que este proceso de vacunación va a necesitar el concurso de todos, no solamente del gobierno, no solamente de la parte militar, sino también de la empresa privada, porque hay que pensar en todo lo que hablamos, hay que llevar eso a los rincones más lejanos del país, y eso hay que llevarlo en buenos camiones. O sea, yo pienso que eso hay que almacenarlo también en una nevera en un sitio que tenga una planta eléctrica donde no se vaya la luz, por allá en un ambulatorio metido por un pueblito de Bolívar, del estado Bolívar o del estado Amazonas, por ejemplo. Entonces allí el concurso de la empresa privada también va a ser muy útil en todo ese proceso de llevar a cabo la vacunación. Sin también, antes, por supuesto, hay que pasar por el entrenamiento. Hay que capacitar al personal que va a llevar a cabo el proceso de vacunación y en el manejo, en la manipulación de las vacunas. O sea, es algo que amerita un plan. Que no es tan sencillo. No es tan sencillo y eso tiene que estar escrito. Y todos los países, muchos países en América Latina, Colombia tiene su plan de vacunación bien determinado, Chile tiene un exitoso plan de vacunación que está llevando a cabo. Entonces, es eso, lo importante es que si tú tienes todos los procesos claros,
vas a ser exitoso. Esto es algo que no lo puedes dejar a la improvisación. Hay otro problema que preocupa, doctora, y en relación ya una vez puesta la vacuna, ¿qué efectos tiene? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué información hay en las revistas científicas médicas? Bueno, en primer lugar, yo soy una persona pro vacunación. Yo creo en las vacunas. Habitualmente me vacunaba contra la influenza todos los años. Ahora no ha estado tan fácil conseguirla en Venezuela, pero yo creo en las vacunas. Hasta ahora las vacunas que están disponibles en el mercado y que se están colocando en los diferentes programas de vacunación han demostrado ser seguras. ¿Okay? Y todas superan el umbral de seguridad de la OMS, que es de mayor de 50% de efectividad. Por ejemplo, va desde 97% para la Pfizer, 94% para la otra, Moderna, y la rusa en un estudio preliminar recientemente publicado, 91,6%. O sea, son efectivas. ¿Okay? La otra cosa, efectos secundarios, todas las vacunas, uno puede ser susceptible de tener efectos secundarios, pero son efectos secundarios en su gran mayoría locales asociados con la colocación, la inyección. Sí. Dolor en el brazo, un poquito de ardor, a algunas personas les puede dar malestar, les puede dar fiebre, e incluso síntomas pero leves de la enfermedad. Sí, a eso le preguntaba como igual como a los niños cuando se vacuna con te da fiebrecita y tú y le das al muchachito un poquito de acetaminofén. Hay unas reacciones alérgicas que se han presentado con la vacuna de Pfizer, entonces ha habido algunos precauciones que se tienen que tomar a las personas alérgicas. Bueno, tienes que tener las personas alérgicas deberían ponerse otra vacuna. Sí, o por lo menos tener la precaución, sí, de tener un antialérgico. Un antialérgico, un lápiz con adrenalina para colocárselo, que eso allá en Estados Unidos es mucho más fácil que aquí. Pero sí, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para las embarazadas todavía no ha habido ensayos claros que te digan que hayan probado las vacunas en las embarazadas. Entonces, en los niños tampoco, por eso es que se habla de población de 16 años o más, que se puede vacunar, pero bueno, todo eso está estudiándose, todo eso está trabajando, y lo importante es que el mensaje que tiene que quedar claro es que hay que vacunarse. Hay que vacunarse y hay que hacerlo bien. ¿Okay? Además, hay un tema con las vacunas ahorita también, que es el aspecto de las variantes. Hay 3 variantes en el mundo, lo que se está investigando es que... 3 variantes son 3 clases de vacuna. No, las variantes de COVID. Hablamos de las mutaciones y de las nuevas mutaciones cepas que han se van aparecido. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que se está viendo es qué tan efectivas son estas vacunas en relación a estas mutaciones del virus. A la de Reino Unido, a la de Sudáfrica y a la que vimos ahorita en Brasil. En Manaus, en Brasil, exactamente. Entonces, pero igual, hay que vacunarse, habrá que ver si nos tenemos que vacunar todos los años. Esas son cosas que lo vamos a ir aprendiendo. Pero por lo pronto, para poder mitigar esto y para poder volver a una normalidad, debemos vacunarnos y debemos implementar los planes para hacerlo. Preocupa eso, las mutaciones, las nuevas cepas, sobre todo esta de Brasil, que según hemos investigado es una de las más agresivas, que puede ser, que contagia mucho más rápido y que puede ser más letal que esta primera cepa que vino Sí, es que de China. Los virus lamentablemente tienen esa particularidad. De hecho, bueno, lo aprendimos con el virus de la gripe. El virus de la gripe está mutando constantemente y por eso nos tenemos que vacunar todos los años. Este virus ha mutado, pero estas 3 variantes se han visto en el mundo, se han destacado por eso. Porque son más, se contagia más fácilmente, y lo otro es la agresividad. Obviamente que sí preocupa mucho. Hasta ahora pareciera que el vacunarse disminuye por lo menos la agresividad de esas variantes. Pero bueno, pero precisamente vemos mucha relajación en las personas, no solamente aquí en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo que realmente no han tomado la conciencia sobre la gravedad de este virus, y más aún pues con estas cepas, estas mutaciones que están apareciendo. ¿Cuál sería ese consejo para que realmente la gente advierta el peligro que hay? Sí, yo pienso que es importante seguirse cuidando. El virus no se va de vacaciones, el virus no se van de Navidad, ni de Carnaval, ni mucho menos ahora en Semana Santa. Tenemos que tener de verdad mantener las medidas de precaución. Mantener el distanciamiento social, la distancia física entre las personas, así como estamos tú y yo sentadas hoy acá, usar el tapaboca, ¿okay? Evitar reunirse en lugares cerrados por mucho tiempo, porque además no solamente son las gotas, son los aerosoles que se quedan y que hacen que si tú estás
en un lugar cerrado, mal ventilado, puedes contraer el virus. Y el problema, y a nuestros adolescentes, a nuestros niños, tienen que cuidarse porque ellos se relajan más. A los adolescentes la enfermedad no les da, lo que les da como una gripecita, pero a su abuelo, a su papá, eso puede significar una enfermedad incluso mortal. Entonces, tenemos que cuidarnos, tienen que cuidarse ellos también porque ellos pueden ser vectores, transmisores del virus. Entonces, no hay que relajarse. Lavarse las manos, usar tapaboca, y mantener la distancia física es sencillo, hay que acostumbrarse. Aquí en Venezuela nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado, lo estamos usando hace rato, y eso definitivamente ayuda. Sí, pero aquí tal vez por el trópico, el calorcito, pues la gente se baja el tapaboca y lo vemos constantemente con el tapaboca en el cuello, y entonces no ven esa gravedad del asunto, que pueden contagiar a otros y contagiarse ellos mismos al ser es así, transmisores de la enfermedad. El tapaboca debe tapar nariz, boca y mentón. No va en el cuello, no es una bufanda, no va en la frente, no es una bandana, no va en el codo, no es una codera. El tapaboca va aquí. Y eso hay que mantener, hay que saber, no hay que quitárselo para hablar. Nosotros hemos estado hablando y no nos lo hemos tenido que quitar. Entonces, es cuestión de tomar conciencia de lo importante que es esto. Doctora, todavía es muy pronto, pero de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo, todas estas evaluaciones científicas, médicas en relación a estas nuevas cepas, estas nuevas mutaciones, estas vacunas que han salido, la de Pfizer, la rusa, Moderna y las otras, tengo entendido que son como 8 distintas. Si pudieran también inmunizar ¿Contra esas variantes? Sí, contra esas variantes. Vamos a un receso y al regreso seguimos conversando con la doctora Maritza Durán, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Ya venimos. Seguimos en el programa Diálogo conversando con la doctora Maritza Durán, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Antes de irnos al corte, le hicimos una pregunta que quedó en el aire y era en relación si estas vacunas eran efectivas para estas nuevas cepas, estas nuevas mutaciones del COVID-19 que han aparecido. Eso se está investigando. Hasta ahora lo que sí se sabe es que la enfermedad podría cursar por lo menos menos severamente, y ya eso es una ventaja, ¿ok? Pero digamos que eso todavía está por terminar de definirse. Se está estudiando, para algunas sí, para otras no. Y por eso te dije anteriormente también que es posible que nos tengamos que vacunar anualmente. No lo sabemos. Las personas que ya han padecido o han sido infectadas con el COVID-19 deberían también vacunarse. Sí deberían, pero no son prioridad. ¿Ok? Pero sí deberían hacerlo. Y todo depende también del momento en el que... O sea, que no quedarían inmunizadas. No quedarían esos anticuerpos. No lo sabemos todavía. Y lo que pasa es que tal vez empezar a ver quién tiene anticuerpos y quién no tiene, esto podría más bien retrasar el proceso de vacunación. Y lo que estamos hablando es de que necesitamos, en buena ley, hacer una vacunación masiva de nuestra población. O sea, digamos, tiene más prioridad obviamente quien no ha padecido la enfermedad. Pero una persona que ha padecido la enfermedad también podría vacunarse. Las personas también que han sido infectadas con el COVID-19 han manifestado unos efectos luego de que ya pues, han sido dados de alta y a los meses pues les ocurre que a algunos se les comienzan a caer los dientes, a caer el pelo, y empiezan una serie de situaciones en su organismo muy distintas a antes de ser contagiados con el COVID-19. Sí. Eso se llama síndrome post-COVID, ya incluso un COVID largo que dura incluso más allá de 3 meses después de haber padecido la enfermedad. Los síntomas van desde el cansancio, eso se llama astenia, y eso es el síntoma más frecuente. La gente se siente cansada, se siente muy cansada, sobre todo las primeras semanas después de padecer la enfermedad, pero incluso ya habitualmente uno se siente cansado después de un virus,
pero la cosa con el COVID es que dura. Puede durar un mes, puede durar 2 meses, y un día te puedes sentir muy bien y otro día te sientes otra vez muy débil. Esos son fluctuantes. Hay que estar atentos también. Puede haber caída del cabello, si lo hay. También es transitoria. Puede pasar después de 3 a 6 meses. Y es consecuencia también de la infección. Otras personas manifiestan dolor torácico y con eso sí hay que estar pendientes porque el COVID tiene predispone a las personas a que puedan tener problemas cardiovasculares, particularmente infarto. Entonces, si una persona ha tenido COVID, tiene dolor en el pecho, eso puede ser desde un dolor osteomuscular, una pericarditis, que es inflamación de la membrana que rodea el corazón, hasta un problema de cardiopatía isquémica o incluso la misma cuestión de la inflamación pulmonar. Entonces eso tiene que revisarlo el médico. Pueden haber dolores musculares. El proceso inflamatorio continúa y estos pacientes post-COVID pudieran presentar de pronto coagulaciones que los pudieran comprometer con un ACV. En algunas personas después de haber pasado la fase aguda, en la fase aguda sí, hay un proceso que es protrombótico, o sea, aumenta el riesgo de coagularse la sangre, Sí. ¿no? Y de hacer trombosis arteriales o venosas, pero también, ponte, sales de alta, sobre todo en los primeros meses, el primer mes, algunas personas pueden tener más riesgo de desarrollar complicaciones de este tipo, de tromboembólicas o de trombosis, y por eso para algunas personas que uno define bien de acuerdo a los factores de riesgo, puede necesitar recibir un anticoagulante como preventivo después que ya estás en la casa, después de alta. Pero para eso hay criterios y ahí también toda esta evidencia se está construyendo, pero sí, definitivamente, incluso hay pacientes que han salido de hospitalización y después han fallecido por alguna complicación, sobre todo en los primeros Muertes días. súbitas. Hace muerte súbita, ya sea por embolismo pulmonar, por infarto, eso puede pasar, eso ha pasado. Y hay tratamientos post-COVID, porque ya sabemos que antes pues no hay tratamiento preventivo, sino una vez que tengas la enfermedad y lo más aconsejable pues es la vacuna. Y ahorita lo que se está haciendo es tratar los síntomas, pero post-COVID, ¿hay algún tratamiento? Bueno, primero para el COVID como tal, durante la fase aguda, ahí están surgiendo terapias que han resultado ser efectivas, los esteroides, el uso de los anticoagulantes, hay drogas como el tocilizumab, remdesivir, son drogas que se ha visto que han ayudado a mejorar el pronóstico de la enfermedad. Post-COVID hay que estar pendiente de la parte pulmonar, muchas personas van a necesitar terapia respiratoria, ¿ok? Entonces, ciertos tipos de ejercicio. Algunas personas quedan con problemas de depresión y ansiedad y pueden necesitar algún medicamento para controlar esos síntomas. Es bastante frecuente que quedan algunas presentan un estrés postraumático, otros hacen depresión, trastornos del sueño. A esas personas se les indicará un tratamiento específico. Todo va a depender de cuáles sean los síntomas que tú presentes. Entonces, uno va a hacer un tratamiento sintomático y eso se va a ir yendo. Pero no hay un medicamento post-COVID para todo el mundo. Todo va a depender de lo que el médico evalúe y de los síntomas que el paciente presente. De la sintomatología Es que vayan una presentando. enfermedad maluca. Sí. Hay un medicamento, el ivermectina, que es una medicina contra los parásitos que se está usando mucho en Latinoamérica, y aunque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana pues no han dicho mucho al respecto sobre su efectividad, pues se continúa utilizando en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Sí, en Brasil, en Perú, en Dominicana, en muchos países. Sí, lamentablemente con la ivermectina pasa que lo que pasó con la hidroxicloroquina, con la cloroquina en su primer momento, demostró in vitro que podía inhibir la replicación del virus. Hay estudios que dicen que puede aumentar la eliminación del virus por parte de los seres humanos, pero no hay estudios serios que lo avalen. No hay. Entonces, hasta ahorita la ivermectina no sirve para el tratamiento del COVID. No hay, porque la evidencia no es buena. Para eso tienen que haber estudios bien claros, bien controlados, digamos, con casos personas que no lo tengan y personas que no tengan la medicina y otras personas que sí la reciban. Hasta ahorita esa evidencia no está bien. Y además no está clara la dosis. Hay gente que usa presentaciones veterinarias. O sea, incluso pudiera llegar a ser peligroso. Entonces, de verdad, lamentablemente, esto no sirve, porque uno quisiera que sirviera. ¿Y las goticas del Carbitivir aconsejadas por el presidente Maduro? También tienen el mismo problema, falta evidencia. En medicina, cuando tú administras un medicamento a alguien, tienes que tener una evidencia por detrás. O sea, no es una cuestión de nada más de que a mi vecino le funcionó, al otro no. Las anécdotas no sirven, tiene que ser
estudios serios que respalden el uso de ese medicamento, porque nada es inocuo. Hasta la aspirina, que es una droga que se usa, o el acetaminofén, que se usa también muchísimo, puede tener sus consecuencias. Entonces tú tienes que tener claro la dosis, la indicación, efectos secundarios, o sea, no, eso no es así. Ahora, y el gremio médico está preparado para toda esta contingencia, no solamente para la vacunación, sino también con la indumentaria necesaria para seguir atendiendo los pacientes con COVID y no resultar infectados, porque hay una buena cantidad lamentable del personal médico que ha fallecido Sí, a consecuencia de estar pues en primera línea claro, atendiendo. por eso nosotros somos, digamos, una de las poblaciones más vulnerables porque estamos expuestos diariamente a esta enfermedad con los que ya saben que están enfermos, que vienen sintomáticos y también con los que van por otras razones y no sabemos que están. Depende del contexto. Hay hospitales donde puede haber carencias de equipos de protección personal, hay clínicas donde se cuenta con los equipos de protección personal. Pero también ha habido instituciones, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, por ejemplo, ha hecho una campaña muy importante para dotar a los médicos internistas, que somos, muchos de nosotros trabajamos en las emergencias y recibimos estos pacientes, de equipos de protección. Hay organizaciones no gubernamentales que también están abocadas a que haya, hacer donaciones para que en los hospitales siempre haya. Y sí ha habido también, el gobierno ha dado algún material. Nunca es suficiente, particularmente en el interior del país, ¿ok? Porque además esto se tiene que descartar todos los días. Tú tienes que tener una dotación importante, por ejemplo, de tapabocas, y lo más importante Hay es gente esto que que está acá. o sea, los lava, ¿eso está bueno o No, ya una vez que uno lo lava eso no sirve? El tapaboca. tú lavas el tapaboca de tela, pero lo demás es descartable, particularmente el nuestro, porque en esta parte frontal esto es la parte que está más contaminada. Y esto debería, en buena ley, tú te lo quitas y usas otro. Botarlo. Hay que botarlo bien además, porque también quien va a recoger la basura se puede contaminar. Claro. Entonces, los desechables son, Esto por es eso se llaman así, son una sola desechables. vez y Una ya. sola vez, claro. Y las de tela, bueno, las de tela sí son lavables y tienen esa ventaja, pero a un médico o al personal de salud no le sirve un tapaboca de tela, Claro. porque no es No lo lo protege. suficientemente protector para eso. No lo protege. No lo protege de la manera adecuada. Resulta entonces costosísimo, no solamente para ustedes como personal de salud, sino también para la población en general, poderse resguardar, porque se ha dicho que la utilización del tapabocas pues, es una de las medidas más certeras a la hora de prevenir el contagio. Claro, sí, depende. Tú tienes, por ejemplo, para la población general, un buen tapaboca de tela puede funcionar, ¿ok? Para el personal de salud, o incluso si se llegan a abrir las escuelas, por ejemplo, el uso de un tapaboca que proteja más, obviamente va a ser un poquito más costoso. Pero ¿Usted cree, si doctora, tú que pones la vida versus el costo, definitivamente no tiene precio. Claro, doctor, ¿usted cree que las condiciones están dadas para esa apertura escolar? Las clases presenciales que se... Depende. Depende de las condiciones de la escuela. Porque es que si vas a abrir un colegio, tienes que reformular todo. Tienes que, primero, el equipo de protección de los muchachos y de los maestros y del personal que hace vida en el colegio, administrativo, de seguridad, de limpieza. Todos tienen que usar equipo de protección personal, todos tienen que tener una mascarilla, todos tienen que tener un escudo facial y tienen que tener donde lavarse las manos. Si no hay agua, por lo menos gel. Eso es lo primero. Segundo, la entrada y la salida tienen que estar reglamentada, porque tienes que evitar las aglomeraciones. Probablemente tengas que poner horas alternas de entrada y de salida al colegio. Tienes que llegar y en los salones ver, no vas a meter a los mismos 30 muchachitos todos metidos uno al lado del otro. Tienes que hacer un distanciamiento y ponerlos más separados y probablemente haya menos muchachos por salón y tienes que abrir las ventanas, porque el salón tiene que ventilarse. Entonces, tienes que reformularlo, pero si tú lo haces bien, la experiencia en otros países ha demostrado que, como el médico, o sea, si tú te cuidas, no te vas a contaminar, pero si tú lo haces bien, probablemente nos va a ir bien. Pero si no lo hacemos bien, eso va a ser un desastre. Gracias, doctora, por habernos acompañado la mañana de este domingo.
Me despido, amigos, hasta aquí el programa Diálogo con, no sin antes recordarles que pueden seguir disfrutando de la programación de Televen y desearles que tengan un excelente domingo. Feliz día.